Muy bien, un segundo punto a tratar en el texto de Rancière sobre el malestar en la estética es el de la inversión de estos razonamientos de la antiestética. Es decir, vamos a preguntarnos de dónde proviene esta queja en contra de la estética. ¿Qué es lo que quiere decir que ciertos filósofos e incluso artistas se opongan a las maneras como la estética interpreta el arte? Dice Rancière, bueno, esto ocurre porque hay un conjunto de regímenes que van discriminando dominios y que van determinando qué vale y qué no vale hablando de arte. El primer régimen que descubre Rancière es el régimen representativo, ¿no? Porque pone como ejemplo el ámbito de la religión frente al ámbito del arte, digamos que secularizado, y dice, bueno, ciertamente cuando las obras de arte son producidas para fines religiosos, pues solo ciertas cosas pueden ser representadas para fines religiosos, ¿no? O solo se pueden representar ciertas cosas si se persiguen ciertos fines religiosos. Eso quiere decir que cuando el arte se ha ocupado de otros temas, tiene que aceptar que entonces ya no está en ese ámbito de la religión y que por lo tanto su público no va a analizar el objeto, no va a establecer eh, vínculo con el objeto a través del fundamento religioso, sino que va a usar otros medios, ya que se ha escapado de ese ámbito. Es decir, si el mismo artista ya no está usando los temas, los motivos o eh, los materiales propios de la producción artística que tiene fines religiosos, eso quiere decir que ya no puede cumplir esos fines religiosos, ¿no? Así de simple sería el asunto y por lo tanto está trabajando en otro campo. Ese es uno de los ejemplos hablando de regímenes representativos, pero también podríamos decir el hecho mismo de que el arte se comience a ocupar de otras cosas, como por ejemplo la transición de la épica a la lírica, implica que en lugar de ocuparse de aquello que es la historia sagrada, ahora nos ocupamos de nuestra vida subjetiva y personal. ¿Qué es lo que aparece representado en el poema? Si en la épica eran los grandes héroes, la vida de los dioses, ahora es la vida del individuo particular, un sujeto cualquiera que tiene problemas patéticos de su vida cotidiana, que sufre y se angustia, y las cosas que se representan, pues, son completamente diferentes. Entonces, la lírica está fundando un régimen representativo que ya no es el de la épica, es decir, el tema, el motivo, la manera de tratar al objeto, incluso, puede implicar un cambio de régimen representativo, es decir, no solo la cosa que se representa, sino la manera como ésta aparece es diferente cuando se eligen estrategias diferentes, como dejar de usar el verso épico, ¿no? Así de simple, o pasar del retrato al paisaje, o del paisaje a la abstracción, o de la abstracción al neofigurativismo, a qué sé yo, todos esos procedimientos, esas decisiones que los artistas toman de no me voy a ocupar de eso, sino de aquello, implica que están cambiando de régimen de representación, ¿no? Y que en ese sentido están cambiando los temas, los motivos y por supuesto el público, ¿no? Es inevitable. A un público al que le gusta la figuración y lo religioso, le aburre y no entiende y le choca el arte contemporáneo y al revés pasa igual, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nos encontramos en regímenes de representación diferentes como intérpretes, como lectores de las obras de arte, ¿no? El segundo es el régimen estético, que es uno de los puntos más fuertes, pues, de la crítica de Rancière a la estética y a la antiestética, que con mucha frecuencia no se dan cuenta quienes están produciendo arte o quienes están produciendo estética de que están constituyendo un régimen estético. Es decir, unas reglas de discriminación de qué vamos a asumir que es arte y qué no es arte, ¿no? Porque no olvidemos, por lo menos en Rancière todavía, a pesar de la época, porque el malestar en la estética es del 2004, pero Rancière todavía piensa en esta perspectiva
de la historia de la estética, ¿no? Como la disciplina que permite interpretar las obras de arte, ¿no? O explicar. Y en ese sentido, el régimen estético es el orden discursivo, por decir así, en la terminología de Michel Foucault, el orden discursivo o el discurso dominante que dice que sí y que no es arte. Ahí también se está generando una discriminación, no importa cuán amplio pueda hacerse el campo por una teoría estética, de todas maneras no lo abarca todo, ¿no? A pesar de que sea posible decir, como se decía a principios del siglo XX, y quizás ya no importa, aunque todavía sigue siendo válido, cualquier cosa puede ser arte. Esa frase no significa todo es arte, sino más bien que el artista puede echar mano prácticamente de cualquier cosa para convertirla en arte, ¿no? Eso quiere decir que el artista forma parte de este régimen estético que de alguna manera concede a objetos la propiedad, la cualidad, la característica de ser obras de arte, es decir, los inscribe en el régimen estético, ¿no? Porque el hecho de que cualquier cosa puede ser arte no significa que todo sea arte, ¿no? Uno no sale a la calle mirando obras de arte en los postes y en la basura, ¿no? Pero el artista puede mirar en el poste y en la basura una obra de arte. Entonces ahí hay algo en la praxis del artista que transforma el objeto y lo convierte en obra, es decir, lo inscribe en el régimen, ¿no? El tercero es el régimen de la visibilidad e inteligibilidad del arte, es decir, que se toman decisiones acerca de cómo hay que ver y cómo hay que entender, ¿no? Ahí están las exigencias de quienes hacen estética, teoría del arte, filosofía del arte, señalando qué hay que ver, cómo hay que ver o por qué hay que verlo, cómo hay que verlo, etcétera. Entonces están apelando a este mismo régimen de visibilidad y de inteligibilidad, es decir, cómo hay que entenderlo. Y por supuesto, todo eso está generando discriminación. No uso discriminación como se usa como clasismo o racismo, sino simplemente de inicio como un asunto de distinguir entre lo que sí y lo que no forma parte de la estética, ¿no? Por supuesto que ya para terminar se va a decir que sí, hay una política, pero de inicio no estoy usando el término discriminación con la fin de decir estás haciendo menos a la otra cosa, no. Eso solo pasa ya que ha quedado establecido el sensorium o el reparto de lo sensible. Uh, Quizá el mejor ejemplo es la estética del siglo XVIII, las polémicas entre Inglaterra y Francia, sobre todo sobre el gusto, ¿no? Porque en Alemania las cosas eran muy diferentes, se fue a la abstracción y leyeron desde otro lugar el análisis de la obra, pero en las teorías del gusto que se están desarrollando en Inglaterra y en Francia en el siglo XVIII, se construye un sujeto. Quizás el mejor modelo sea el de David Hume, porque el artículo de David Hume que se llama La norma del gusto, resulta que encuentra como norma del gusto no una regla, sino un sujeto. Hay una cierta persona, un sujeto culto, educado, sensible, que tiene capacidades visuales, auditivas, táctiles, etcétera, desarrolladas, altamente desarrolladas y por supuesto también una formación intelectual, una educación que le permiten reconocer qué cosas tienen mayor calidad y qué cosas tienen menor calidad. Entonces se presume en la estética del gusto que es el sujeto culto, el sujeto educado, el que tiene el mejor gusto y por lo tanto actúa como autoridad en el arte, ¿no? Por eso el historiador se tiene que formar en el gusto también para poder presumir que ciertas obras de arte tienen mayor calidad que otras obras de arte. Y no estamos hablando solo de técnica, hablamos por supuesto del gusto que tiene el historiador, de la capacidad sensible, ¿no? Entonces, en las discusiones del gusto queda muy claro lo que está subrayando Rancière, por eso tiene otro libro dedicado precisamente al estudio de este periodo histórico, el siglo XVIII, como un lugar en donde se da el reparto de lo sensible de manera
muy evidente, ¿no? Porque ¿qué nos está diciendo todo esto? Que la gente burda y tosca no tiene sensibilidad para reconocer el arte ni formación. Ahí ya hay una política, una discriminación, ahora sí ya bien clara en términos políticos, entre los sujetos que saben y entienden de arte y los que ni saben ni entienden, o los que entienden menos, ¿no? Podemos ponerlos en escalas, no pasa nada, el asunto es que siempre va a haber alguien que esté por encima de los demás, tiene mayor autoridad para decidir sobre el gusto. Eso es el reparto de lo sensible. La gente vulgar tiene una sensibilidad vulgar. La gente educada tiene una sensibilidad educada. La gente educada tiene buen gusto. La gente vulgar tiene mal gusto. Discriminación y reparto de la sensibilidad.